enunciado moral se debe tener fuerza. Es una época signada por el imperativo de la fuerza. Yo la llamé la enfermedad de la fuerza, como si el momento que estamos viviendo es el momento de lo que queda a la vista, la enfermedad de la fuerza, la enfermedad de la civilización. Una enfermedad de la civilización sostener el imperativo de la fuerza. Yo encuentro que el problema de casi todas las situaciones de la vida en común que estamos teniendo y sobre todo en los usos del lenguaje. Voy a aprovechar algo que charlábamos recién sobre ¿cómo se llama ese lenguaje inclusivo? Algunos le dicen incisivo. ¿Por qué incisivo? Hay un texto de Manuel Teuber que donde cuestiona la idea del inclusivo, incluir en algún lugar se trata de hacer una incisión, una crítica al mecanismo, un corte. Sí, recuerdo el texto. Sin embargo, coincidimos en el corte del binarismo, pero a mí me parece que hay otro tema, que es cómo nombrar. Por supuesto, el binarismo resuelve cómo nombrar, A o B, masculino o femenino. Pero a mí me parece que recién hablábamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se le dice a una infancia que consulta en la guardia de un hospital de niñeces? El pibe, la piba, o se usa la X para no concluir clasificatoriamente. Y también no designar y etiquetar con un nombre acabado que determine esa existencia. Pero con la X yo creo que no se resuelve, como si se suspendiera el problema y se usara un signo como se usó de arroba en un momento, o el les. No tengo nada en contra de eso, simplemente no me siento cómodo con eso. Entonces yo pensaba, en lugar de decir, cuando yo dije sin pronunciar, ¿cómo se pronuncia la X? ¿Eh? Claro, en lugar de decir, bueno, pibe, ya está la E. Sobre, ¿no? Bueno, el de pibes. Bueno, hay, entiendo eso, lo sabemos cómo es. Pero yo recién decía, ¿qué pasa si en lugar de poner la X, nos forzamos a la invención de un nombre que no clasifique, que suponga una vacilación y que muestre la dificultad de la nominación? Y entonces ensayamos acá, improvisado, ¿no? Una ternura objetiva, una ternura rota, un nerviosismo que no sabe decir. Y entonces decíamos, claro, quienes lean esta página se van a encontrar con un problema, que se está hablando. Pero con la X nos quedaríamos todas las existencias lectoras en un estado de tranquilidad. Lo resolvimos. No lo resolvimos. Entonces decíamos, bueno, que las existencias lectoras se incomoden, perciban que hay un problema de nombrar, que no sabemos cómo nombrar. Me parece que no tenemos que clausurar el no saber con una fórmula, con un signo, tenemos que escribirnos sabiendo y no dejar de mostrar esa preciosa debilidad de no saber nombrar. Por eso yo encuentro ahí de nuevo el tema de la fuerza y la debilidad. Sin mostrar nuestro poder de nombrarlo. Mostrar, es decir, tener incluso lo que hoy por ahí desarrollo, la
no creer en que los nombres dicen las cosas. No creer que los nombres dicen la vida. Hay una inadecuación, todo por pensarlo desde siempre en las creencias, porque hay una inadecuación entre la lengua y la vida, entre la palabra y lo vivo. Esa inadecuación la tenemos que poner a la vista cuando hablamos y pensamos. También es como imposible, ¿no? Como estar a tiempo de la inadecuación, incluso porque esa ternura rota al rato es una furia risueña. Claro, pero qué hermoso. Esa ternura rota al rato es una furia risueña. Con suerte. Con suerte. Bueno, con suerte. O una furia explosiva, una furia sin límites, ese movimiento que los nombres inmovilizan. Ahora, se dirá, no tenemos preparación para una lectura así. Bueno, el problema no es nuestro. Sí, pero es decir, la vida sufre con esa forma de dominación, porque hay sufrimiento. Por ahí es una cosa loca, ¿no? Es loca. Pensar que interviniendo sobre la lengua, intervenimos sobre nuestros modos de pensar y vivir, y que de esa manera intervenimos en este momento histórico para poder pensar o imaginar otro modo de vivir, otro modo de común vivir. Pero a mí me parece que esas fórmulas ilusionan con una fortaleza nominativa, en este caso progresista. Porque no alcanza con terminar con el binarismo, hay que terminar con las formas nominativas. Ahora, como no se puede vivir así, a mí me parece que tenemos que pensar el tema de la credulidad y la incredulidad. Necesitamos decir yo, pero es muy difícil pensar sin decir yo. Supongo que necesitamos aquí, es muy difícil hablar ya, ¿no? Hablo con una sospecha de no poder estar a la altura de la propuesta. Y ya no hay que forzarse, hay que el arte es un veneno, yo siempre sustituyo por conviene, provisoriamente mejor que el arte, pero no hay que ocultar que por momentos, nunca pasar todas las frases, por momentos hay algo que desborda y que no controlamos. A mí me parece que si decimos yo, o si decimos identidad, porque es una época donde muchas vidas luchan por un reconocimiento identitario, incluso por los derechos a identidades no previstas por la época. Hay una violentación de la época para reconocimientos identitarios. A mí me parece que la identidad funciona, esto lo digo desde el punto de vista clínico, no político, la identidad funciona siempre y cuando no olvidemos que es una ficción. Y cuando digo esto, el psicoanálisis planteó, yo creo que es una ficción identitaria. Y la ficción es una forma de la credulidad, de la creencia. Es decir, te podés creer yo siempre y cuando no te lo creas. Te podés
Pero fíjense, hay un autor que se llama es un autor Coleridge, que nosotros conocemos por Borges. Muchas cosas, lo vuelvo a decir siempre, la lectura de Borges es imprescindible para pensar el mundo. Él es un autor inglés de fines del siglo XIX que plantea que para que haya un pacto ficcional, tiene que haber el pacto ficcional. Para que si vos ves una película, haces un pacto ficcional. ¿Qué significa un pacto ficcional? Durante el film crees que lo que está pasando ahí, que esa ficción es cierta, porque si no, no puedes estar pensando. Imagínate que estés pensando que en la escena que alguien, una escena espantosa, donde alguien va a acuchillar a otra persona, imaginas que hay efectos especiales, que está la cámara, que está la dirección, que está el director de fotografía, está el que sostiene la cámara, está el iluminador. Entonces esa escena perdió eficacia, perdió verosimilitud. Y se además de pensar que es un efecto de montaje, que por ahí ese cuerpo de otra persona que reemplaza a la protagonista, es todo una mentira, no disfrutar nada, ¿no? Estar sospechando de que había siempre un engaño. Entonces Coleridge, ¿qué canción ahí? Sí, la Coleridge, con D. Coleridge, ¿estaba bien? En vez de L. Sí, la G. Sí, la L. Sí, la pocas veces un hombre tiene toda la condición y el destino de la clase de ser pasajero, ha quedado inscrito por la imposibilidad de dudar. ¿Qué ocurre así? Es decir, tenemos que en la ensayística, en la escritura, mantener ese vacío, esa debilidad nominativa. Bueno, Coleridge dice que el pacto ficcional supone la momentánea suspensión de la incredulidad. A mí me parece que es la idea más maravillosa que he leído para pensar la vida. Momentánea, no es que suspender la incredulidad para siempre. Suspensión de la incredulidad, lo cual quiere decir que ya a fin del siglo XIX se percibía que se trata de evitar la incredulidad. Yo he intentado hablar del amor. Sí, ¿cómo? La permanente ausencia de incredulidad. La permanente ausencia de la incredulidad.
y ante la desilusión hay negación o algo peor, autohumillación. Sí, la credibilidad es fanatismo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es mejor entonces la incredulidad absoluta. ¿Cómo absoluta? No, tenemos que mantener en la incertidumbre, en la oscilación, hay que vacilarse. No. El problema de lo absoluto. No, me miró serio y me dijo yo por la duda no creo. No, a mí me parece que la propuesta es otra. Si vos por la duda no crees, está bien, es un tema. Pero para el pensamiento nosotros tenemos que pensar que a pesar de la incredulidad muchas veces decidimos creer. Y ahí hay una decisión. A pesar de no creer. El psicoanálisis también, la clínica funciona así, como una suspensión. Hay algo que yo ayudo, ¿no? De suspensión de la incredulidad, o es una embriaguez de la creencia. De hecho, la transferencia, ¿qué es la transferencia? Es una creencia casi fanática. ¿No? Claro, se dice que tiene que ser momentáneamente la creencia fanática, ¿no? Alguien que comienza un análisis, comienza creyendo que eso, ¿qué va a pasar? Por lo menos eso, pensar que te va a hacer mal. Bueno, también se comienza un análisis por muchas cosas, porque alguien te dijo que vayas, para complacer a alguien, eso. Pero hay una creencia, ¿no? Pero sobre todo hay otra cosa que es la credibilidad, que no es lo mismo que la credulidad. Que credibilidad supone una creencia en una autoridad que tiene saber. O credibilidad, antes de la persona con la que te vas a analizar, es la credibilidad con. Creo que alguna persona te pregunta: ¿qué orientación tienes? ¿A qué escuela? ¿A qué escuela? ¿Cómo se llama la frase? Pertenece. ¿A qué escuela pertenece? ¿A qué escuela sigue? ¿Qué corriente? Es decir, porque se pone en juego una credibilidad con las escuelas, con las teorías. Ahora, la credibilidad, tengo que decir esto, ¿verdad? Me parece que la credibilidad la está dando el buscador Google. Vos googleás y ves qué vida tiene, para buscarse en Facebook, para ver qué postea. Yo creo que nadie, es rudo lo que estoy diciendo, pero dije nadie, no sabe por volver atrás. Que muy pocas existencias crédulas son tan crédulas de tener credibilidad con alguien a quien no han vigilado las redes. Incluso puedes pagar para tener más estrellas en su. O sea, que se mercantiliza el nombre propio. En todas las redes hay una opción, si vos querés volver más profesional en tu cuenta,
apoya en una credulidad, una necesaria credulidad, una ilusión, y con el tiempo se vuelve una incredulidad acompañada. Muchas veces me encuentro diciendo, la verdad es que no podemos entender lo que está pasando. Lo que sí sabemos es que nos hemos perturbado. Cosas así. Pero no lo digo como fórmula, pero sinceramente, que no culpa, sinceramente es una palabra que tampoco se puede decir. Es una palabra, sinceramente es una. ¿Por qué afirmar sinceramente? Pero no sé cómo decirlo. Me siento responsable de decir clínicamente que hay cosas que no se entienden, que la verdad no se entienden nunca. Pero igual las tratamos de pensar. Pero aún las pensamos sabiendo que no las vamos a poder entender. O sea que introduzco una común incredulidad que se suspende por un momento tratando de pensar. Pero al principio hay cosas que no se entienden. Los sueños. Yo cada vez que alguien dice, ¿traje un sueño? No sé, digo, yo a veces pienso que no soy buen interpretador de los sueños. Hago lo que aprendí viviendo psicoanálisis y la experiencia, diciendo la experiencia que además no es de un libro, la experiencia que cada cual tiene individual, que es que asocia el analizar, ¿no? Que el secreto es hacerse analizar el sueño por el que soñó, no interpretar el sueño. Y suspender todas las interpretaciones. En algún momento, tímidamente, deslizar una asociación que no tuvo, es decir, mira, esto por ahí no tiene nada que ver, pero a veces no ocurre tal cosa. O puedo llegar a decir, mira, si esto fue un consultorio freudiano, sentía el cosa, como poniendo ahí una incredulidad. O Lacan diría tal cosa, yo no sé si pero cualquier información que tenga la hago jugar, previniendo que no haga daño, no diciéndola desde el lugar de autoridad, haciéndola vacilar, pero poniéndola circular. Bueno, yo creo que muchas veces, como decía, bueno, respecto de los sueños, podría decir, la verdad que quilombo, ¿no? ¿Qué asociado, no? O ¿cuántos planos hay acá? Yo termino pensando que los sueños, la verdad, son interpretables. Bueno, esto fue parte del análisis como interminable. O a la idea de un vivo inabordable del sueño. No, eso. No tiene credibilidad con la realidad, duda constantemente. Hay una incredulidad códica. Entonces acá se enseña como fanatismo de credibilidad. Que es muy difícil. Esto se está haciendo y eso se está grabando. Es decir, sostener la idea de no saber, del poco saber, de la vacilación en el saber. Pero lo que sí ocurre con los sueños es que son un gran motivador asociativo. Eso es extraordinario. Algunos son literarios. Y ni que hablar de las pesadillas. Que no sé si son sueños, son interrupciones también. Es la erupción de algo que no solo no se sabe pensar, sino que se teme pensar. Es la erupción del miedo. Es la erupción de la caída de las referencias, de la falta de protección, era la falta de metáfora, o como se plantea falta de
avanzar en esta línea, bueno, una mención que me perturba todo el tiempo. Hay una expresión que está en el libro de Nietzsche, un aforismo, está entre las primeras líneas del libro, que se traduce como el crepúsculo de los cielos, el ocaso de los cielos. Y que se ha repetido incluso, la buscan en Google, está lleno de carteles, incluso de ironeras con la frase, libros de autoayuda con esa frase. En los últimos 20 años la frase es una de las frases más populares del mundo, más que Dios ha muerto. Si vos googleás Dios ha muerto y googleás lo que no me mata, me fortalece, está más veces. Yo hago siempre esa práctica, no sé cuántas veces hay, tengo 3 millones una y 7 la otra. No estoy diciendo, no recuerdo la cita, pero había como una diferencia importante. Todas las presencias que estamos aquí, yo me estoy cuidando como la otra, en habla negra, todas las presencias que estamos aquí. Porque el automatismo, por eso forma parte de una generación que decía todo, listo, no sé, por lo menos con esto no. Sí, pero toda la presencia que están aquí, conocen el caso, lo que no te mata te fortalece. Como la dijo Nietzsche, ¿qué le vas a decir? Pero ya queda casi refrán. Refrán, imperativo moral, sentido común, y el ideal de la fuerza. Es decir, que lo que se trata de fortalecerse. Es pariente esa frase de otra, que es aprender del dolor. Se te muere la cercanía más querida. O Dios le da batalla a los guerreros fuertes, algo así. Gracias. ¿Cómo es? Dios le da las peores batallas a los guerreros fuertes. A sus mejores guerreros. A lo que A sus mejores guerreros. Dios le da la batalla como que es una prueba para los mejores, a los más fuertes. Y si no te das esa batalla, es porque ni te consideró la lista de las existencias registradas. Yo como consuelo de la fortaleza, ¿no? Yo pensaba, estuvimos con Fernando el otro día en el Cabrero, el hospital psiquiátrico en disolución, en los últimos momentos del Cabrero, ¿no? Y viste que en un momento hablábamos de que quienes estaban ahí, porque hay como un intento de cuidar esas vidas como si fueran vidas incapacitadas. De hecho, hay un certificado de discapacidad. Y yo muchas veces insisto, para quienes estamos aquí, que somos una especie de clase media, blancas, que no hemos tenido que sobrevivir ahora que miro algunas caras, vos qué sabes, iba a decir, no tuvimos que sobrevivir a dolores devastadores. Pero suprimamos por un momento la realidad de la obra, ¿no? Digamos que quienes estamos aquí no hemos tenido que sobrevivir a dolores devastadores. Toquen madera, o lo que sea. Y entonces hay una idea que incluso en la facultad se enseñaba de neuroquizar a la psicosis. ¿Escucharon esa idea? Que la psicosis es una neurosis fracasada. ¿No escucharon eso? Menos mal. Entonces, siempre insisto que se trata de lo que tendríamos que pensar como sobrevivientes a un gran dolor, sobrevivientes a la desolación, sobrevivientes
obedientes a tener que vivir sin posesiones, sin cercanías, y que quienes han sobrevivido tienen lo que yo llamo una vida presalida. Es decir, tienen un saber sobrevivir que yo muchas veces pensé que escuchando esas historias, esa cercanía al dolor, no escuchándolas así, ¿no? Como esto no tiene nada que ver conmigo, siempre pensé que no sería capaz de sobrevivir a esas iba a decir experiencias, pero no quiero decir experiencias, a esos arrasamientos, a esas desolaciones, no me imagino. Por suerte no me imagino, ¿no? Entonces ahí la idea, yo diría que lo que no te mata, tal vez te da un saber que es muy difícil de percibir, que es el saber sobrevivir. Y el vivir, como decía Sigmund Freud, sabiendo que en cualquier momento eso que no te mató, te puede matar, y que en cualquier momento es en todo momento. O sea, que es una sobrevivencia que no tiene la credibilidad en la vida, sino que vive sabiendo que la muerte está en todo momento. La muerte, la expulsión, el abandono. Lo digo, ¿cómo se puede vivir así? Entonces no pienso que quedan fortalecidos. ¿Entiendes? Esas vidas quedan fortalecidas por lo que lo matan. Quedan en ese estado que no nos podemos representar de vivir el peligro del vivir. Vivir en estado de peligro. Y esto me ha servido mucho para poder estar en esa situación. Saber que quien está ahí es alguien que vive en estado de peligro. Esa idea de Nietzsche era una de las que quería trabajar. Y quiero pensar en voz alta acá algo que es un texto fundador de la moral de la fuerza en la literatura argentina. Dicho así es fuerte, ¿no? Fundador. Esa es una arrogancia de la exposición, ¿no? Es un texto fundador. Para la idea de una clase, es una clase, una presentación sobre la realidad, que haya un texto fundador, no le conviene, ¿no? Pero hoy pensé que, primero, no sé si en el aula ese texto es conocido. Para quienes vivimos otros tiempos, ese era un texto que estaba en la atmósfera, en el aire. Es un texto de un autor que tiene un seudónimo que es Almafuerte. Tal vez conocen una banda que se llama Almafuerte, que toma de ahí. La expresión Almafuerte ya, ponerse un seudónimo. Almafuerte es casi, yo creo que es extraordinario, porque no hay en ningún lugar del mundo un seudónimo que sea así, alma y fuerte. Cuando la fragilidad, el alma y la fragilidad, la levedad, lo etéreo, lo suave, lo que está encarcelado en un cuerpo, que es una fortaleza falible, alma fuerte. ¿No es casi extraordinario? ¿Alguien conoce a esa escuela? ¿Vos hiciste sí? No, la persona de atrás. Ah, yo pensé que vos hiciste. No. ¿Y vos lo conocés el nombre? Pero no, bueno, hay un poema que se llama Più Avanti. Sería algo así como siempre avanti. Nunca dejemos avanzar. Y que es como lo que ustedes recordaban de que Dios elige a los mejores para ofrecerles la batalla más difícil. Lo dije más amable, ¿no? Elige a los mejores. Yo no sé cómo voy a llegar a leer esto,
en la facultad. Hay cosas que en la facultad se inhibe uno tanto de leer. Tengo que decir que Almafuerte para Borges es su inspirador. Borges cuenta que en su casa lo escuchó a Almafuerte leer este poema. Y dice, no sé bien cuál, pero no que Borges, que Almafuerte le dedica a la mamá de Borges un poema. Pero no llego a identificar bien cuál. Va a decir que una cita borgiana, la que estoy haciendo, ¿no? Que Almafuerte. Più avanti. Murió en el año, no sé qué año. Me busca alguien, creo en 1900. Este poema debe ser de 1917. Borges nació en el 1899. Falleció en el 17. Va a decir que Borges tendría 16 años, 15, 16 años. Pero Borges ya era pensado como una sensibilidad célebre. Evaristo Carriego, un poeta de la época, cuando Borges tenía 7 años, decía que iba a ser un gran poeta, que iba a ser el gran poeta nacional. Y Borges dice, bueno, tal vez lo decía porque eso era lo que pensaba mi madre. Parece que todos los artistas de la época tenían algo con la mamá. Bueno. Sí, esa es una expresión hermosa, ¿no? Tener debilidad por alguien, ¿no? Que se usan con las infancias. Es mi debilidad. Ahí es preciosa la expresión mi debilidad. Es como decir mi amor. Es eso que me puede amorosamente. Es una debilidad celebratoria esa, ¿no? Miren qué dice este poema. No te des por vencido ni aún vencido. Esa frase, otra que he dicho. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, o sea, tiritando de miedo, trémulo de pavor, piénsate. Bravo. ¿Lo contó? Acá, te lo enseñaron en la escuela. Escúchame, ¿qué pensaban en la escuela para enseñarle este poema? Y ahora lo empezás a evocar. Este poema está en los cuerpos. Es decir, vos lo conocés, ¿no? No sé si crees. No, sí, porque por ahí lo conocés sin saber. No, yo soy peruana. Bueno, pero escúchame, debe haber un montón de textos. No, pero está en la cultura. Lo sepas o no. Este poema trascendió los límites de la ciudad de Buenos Aires, llegó a Lima, a México, ¿no? En serio. No te des por vencido ni aún vencido. Lo digo femenino, a ver cómo suena. No te des, es que no lo piensas así, ¿no? La fortaleza no es un ideal. Es decir, fortaleza y debilidad de la mano. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piensa que llorar. Y arremete feroz. Creo que ahí se me apagó. Y arremete feroz, ya mal herido. Tipo arrastrándose, desangrando, arremete feroz. Esto le encantaba a Borges, que escribió los cuentos de Costilleros y armó una relación épica con su abuelo militar.
admiraba a los personajes de coraje. Esa idea de, bueno, valentía, fortaleza. A René Feroz ya herido, ya mal herido. Como que aún nunca te detengas. Bueno, es un poeta, bueno, toda la poética del coraje, la poética épica, es la poética masculina de la historia de la literatura. De hecho, ahora me acuerdo, María Negroni, una ensayista argentina, hizo una investigación sobre figuras femeninas en la épica literaria universal. Buscó si había una épica femenina, una narrativa, donde épica quiere decir un trance heroico, donde alguien se sobrepone, como diría al más fuerte, a las peores vicisitudes de la vida. Y se sobrepone sobre eso. Épico sería eso, ¿no? El superar todos los obstáculos. Es interesante. Negroni creo que encuentra una figura, ahora no me acuerdo, pero en un estudio sobre. Aunque la vez pasada ella dijo que cuando hizo esa investigación no contaba con internet, la hizo en los 90, y que habría que volver a revisar con muchos más recursos si hay otras figuras femeninas en las literaturas épicas. Sigo un poquito más, bueno, me acuerdo, de la primera y son 4. Miren esta, ten el tesón del clavo enmohecido. ¿Vieron un clavo oxidado? Él imagina que tenemos que vivir como clavos secos, tener el tesón, o sea, la garra, la insistencia, la perseverancia de un clavo oxidado. Sí, acá hay caras que hacen así como no lo puedo creer. Pero se lo enseñaron acá a la compañera en el colegio. Alguien me contó, por eso me acordé de este poema, hablando de ese sentimiento de debilidad, que en la casa de su abuelo, al lado de la puerta, estaba el poema. Y lo había olvidado. Y de pronto la vida se lo trajo. Y se lo trajo como una humillación. No estás a la altura, imagínate la casa de tu abuelo. Entras. Ahí donde se prende la luz, se cuelga la llave, la bienvenida y la despedida, este texto. Vos entrás ahí y lo mirabas. Toda la familia lo recitaba. Y entonces, ¿qué sentís? Cuando, por lo menos, has vivido y has fracasado, ¿no? Porque por mucho menos, nunca te podés sentir un clavo oxidado con tesón. Me impresionó, ¿no?, que tomara ese poema en ese momento y yo pensé que no hay que hacer eso, ¿no? Y tal vez dije esa frase, ¿y ahora qué hacemos con ese recuerdo? Ese recuerdo está en el cuerpo, es como una cicatriz. Y opera aunque no lo tuviera presente. Opera como uno está a la altura del amor de su abuelo. Tiene el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No le terminaba la frase. Ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios que nunca erró. ¿Verdad? Pero ella agrega todavía algo que es escandaloso para la época: procede como Dios que nunca llora, o como Lucifer que nunca reza. Ahí no tiene límites, como Dios que no llora, o como el diablo que nunca reza. O sea, ya incluso rezar, pedir ayuda es lo peor.
ya me aburre escucharla. Ahora me da vergüenza. ¿Qué es lo que me pasa? No escuchar, no. Hay que escucharlo incluso en el silencio, esa cercanía. Preguntar, dice, no, prefiero no hablar, hablemos de otra cosa. No está mal eso, ¿no? Yo creo que no está mal. Porque si él no se encuentra, se avisa que hay algo que no se quiere decir. Hay algo que me duele, que prefiero no hablar. Y no es lo mismo si tú quedando en tu casa en el mundo. Porque esa es otra, prefiero no salir. Y acá no me muevo, no tengo ganas, no tengo energía. Hay que salir para decir, la verdad, casi no veo como me aburro tanto contar siempre lo mismo. Es el más fuerte reciclado. Bueno, ya terminamos. Bueno, ¿se acuerdan del roble que necesita el agua? Pero no la implora. No la pide. Que muerde y vocifere, vengadora, que muerda. El sujeto de esta oración es la palabra cabeza que va a aparecer al final. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Pero aún cuando la cabeza, te cortaron la cabeza y la cabeza es una imagen que Simone Weil la ve en la Ilíada, ¿no? Las cabezas rodando, pero al más fuerte dice, aún cuando tu cabeza ya esté rodando en el polvo, pío avanti. Descabezado, pío avanti. Nunca implorar, nunca rogar, siempre avanti. ¿Qué puedo decir? No sé, yo quería compartir esto acá, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo se llaman estas ideas? Yo no me gusta llamarlas mandatos. Podrían ser porque mandan cómo vivir, organizan una autodemanda, podría ser así. Vivimos autodemandando, según ese texto, vivimos autodemandando, sortear obstáculos siempre con fortaleza, nunca abandonar, nunca bajar los brazos. Y ahora cuando venga el Mundial, esto va a ser Pío Avanti, Argentina, ¿no? Es un tema, bueno, yo creo que es el fascismo, a mí me encanta el fútbol, pero lo digo para la frase que voy a decir, el fascismo internacional naturalizado, la batalla de las naciones, el elogio de la virilidad, de la fuerza, el no bajar los brazos. Tenemos palabras terribles para poner piernas fuertes, poner huevos, ¿qué más le puedo decir? Pero suspendemos toda esta clase y hay una suspensión. Pero una cosa es suspender la incredulidad o ese saber de la violencia, y otra cosa es entrar en la idea del fanatismo, ¿no? El fanatismo niega la incredulidad. Se necesita la fortaleza, la ilusión de la fortaleza. Tengo otro texto que lo presenté el lunes, que es el de Lao Tse. Lao Tse es nunca sé cómo presentar Lao Tse. Es un pensamiento que para mí es equivalente al de la Ilíada que trabaja Simone Weil, pero es la lógica oriental. El Tao Te Ching es como una Ilíada oriental sin guerra, sin la lógica occidental del dominio. Y Lao Tse se supone que es un nombre, tal vez un nombre de fantasía,
de un conjunto de saberes orales del siglo V antes de la era cristiana. Más o menos para la misma época que se adjudica, por ahí un poco, si alguien me busca la Ilíada, Homero, creo que es o siglo V o un poco antes. Me busca bien. Este texto, que tiene la forma de un poema, como la Ilíada, que tiene la forma de un canto, luego tiene estrofas, porque imagínense que la nueva escritura, esas historias se cantaban y tenían rima para facilitar la memorización. Eran versos cortos, contundentes, con palabras fáciles de recordar. Y lo mismo se podría pensar que era la literatura oriental de esa época. Lao Tse se puso de moda como una especie de literatura hippie de los años 90, y no sé si esto presente, porque se analiza mucho esta escritura. Bueno, leo el texto y después lo comento, lo voy a leer entero. Son 6 líneas. Nada hay en el mundo más blando y frágil que el agua. No hay nada en el mundo más blando y frágil que el agua. Sin embargo, solo ella puede moldear la roca más dura. No hay nada en el mundo algo más blando y frágil que el agua. Sin embargo, solo ella puede moldear la roca más dura. La roca más dura y fuerte. En eso es irreemplazable. Lo débil puede vencer a lo fuerte. Lo blando puede vencer a lo duro. Imagínense esta idea de que lo frágil puede moldear a lo fuerte, es una idea que invierte la lógica occidental. Sin embargo, ustedes vieron que la conclusión es la de la guerra. Lo débil vence a lo fuerte. Lo blando vence a lo duro. Y yo decía el otro día, a mí me incomoda, nos tendría que incomodar, yo creo que a esta altura, a quienes compartimos en este momento, nos incomode la idea de que lo débil vence a lo fuerte. ¿No puede ser por un tema de traducción? Mira, consulté un montón de versiones. Y si es un problema de traducción, es que Occidente no es capaz de pensar otra relación. Podemos dejar esa duda. Yo la tengo. Entonces puede ser que Lao Tse, pero fíjate, la cultura oriental tiene una metáfora de guerra, aún las artes marciales, salvo los haikus, donde no hay esa tensión binaria entre lo fuerte y lo débil, o entre el agua y la roca, porque hay un binarismo. Volvemos al tema del comienzo. Salvo los haikus, que son impersonales, que hablan el lenguaje de lo neutro. Leyendo los haikus se empieza a entender cómo poder pensar una expresión neutra. En los haikus, que son una poética del siglo X, XI, de la literatura china y japonesa, vale decir oriental, hay narrativas sin comienzo, sin desenlace, sin dramatismo. Fíjense, no hay posibilidad de pensar la literatura si no hay un comienzo, una intriga y un desenlace. Uno puede pensar, una serie donde no pasa nada. Netflix no me lo compra, HBO tampoco. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Ni podés contar de qué se trata. El haiku me parece que es como una interpelación. Hay un autor argentino que tiene la mejor traducción, la mejor traducción del haiku, que se llama Alberto Silva, que un cuate
Agrimete hace mucho nosotros lo invitamos dio una clase, no sé si alguien estuvo en la clase de Alberto, y contó el problema de la traducción del haiku. Son intraducibles. Entonces, como él recrea lo que especula como una situación sin tensión. Incluso el problema de cómo elegía porque en la lengua japonesa, por ejemplo, no hay género. La naturaleza no tiene género. No es la luna o el sol. Esa cosa occidental, de darle género del binarismo de la naturaleza, ¿no le parece que es terrible? ¿Cómo se nos ocurrió? ¿No? ¿No te parece? ¿Por qué no te parece? En Lima también. Entonces, bueno, y nosotros trabajamos al Efcadio Ger en el asunto poderes del libro de Stanzer. Está presentado, lean ese texto para la clase de hoy, Poderes en Stanzer, un autor inglés que enseña en Oriente, enseña inglés en Oriente y hace las primeras traducciones de la lengua oriental al inglés. Explica cómo no existe la idea de género. ¿Y cómo se llama el texto que publicamos en la línea de Gonzalo de Polvo? Vean ese texto de la línea de Efcadio Ger, que se llama Polvo. Incluyendo, puede ser la pregunta del parcial, ¿no? Vean, toma el problema de la debilidad, el imperativo de la fuerza. Esta es una pregunta fundamental. El tema de la debilidad, el problema de la fuerza. Lea el texto Polvo, el capítulo Poderes de Erasmo, y el discurso de Petra a las Naciones Unidas hace 20 días. Y díganme lo que de Petra, el actual presidente de Petra es. ¿Cómo? Petro. El actual presidente de Colombia. Hace un discurso que a mí me hubiera gustado que lo escuchemos en común para pensar. Bueno, y entonces dígale usted lo que piensa, esa sería la demanda. Bueno, ¿qué hora es? En relación a la tensión del texto de Lao Tse, ustedes se imaginan cómo podríamos glosar, hacer un comentario sobre este texto. Y entonces lo primero que tendríamos que decir es que a nosotros quienes estamos aquí necesitamos pensar el encanto de una debilidad que no venza la fuerza. Estas clases tienen el deseo de encantar la debilidad, de no cancelar o suprimir la idea de la fuerza, pero encantar la debilidad. Una debilidad, como decíamos, ¿por qué tendría que vencer la fuerza? ¿A usted le parece que la debilidad tendría que perder su energía? Porque sería volverse un poco fuerza. Una debilidad que no se interese por ganar la partida. Por eso como enseña acá el equipo de fútbol africano que jugaba en Batara. ¿Lo mencioné acá? Hace unos meses, un año, en algún lado relaté la historia. Me sorprendió la revista Anthropology, que es como Science, Nature, como esas revistas científicas que tienen referencias internacionales, que son increíbles. Relatan una experiencia de una tribu, que no me acuerdo, una tribu de un pueblo del norte de África que colonizaron los ingleses. ¿No? Colonizaron
principios del siglo XX, los ingleses colonizan, como se colonizó muchas partes del mundo, y entonces imprimen el modelo de vida de lo que se llaman metrópolis, las ciudades superiores del imperio. Y entre las cosas llevan el capitalismo, la esclavitud, la explotación, ¿no? la expropiación de las tierras, y entre otras cosas llevan el fútbol, para que se entretengan los salvajes. Y descubren algo que ahora en el Mundial se va a ver que las existencias que provienen de los países africanos, o segunda o tercera generación, tienen una gran habilidad. ¿No vieron eso? Bueno, créanme. Y fueron, y entonces los ingleses descubren que formanéticos como se formaron los equipos de fútbol en Argentina para la misma época. El alumni, búsquenme a alguien alumni que sea el primer equipo de fútbol formado en Argentina. Y bueno, los jugadores nacidos en el África tenían una velocidad que los ingleses no podían entender. A los pocos meses adquirieron una habilidad. Nadie, eran todos jóvenes, adolescentes, no conocían la relación del pie de fútbol. Pero a los pocos meses tenían una habilidad, una destreza, y además se divertían más que los mismos ingleses. Y entonces todo parecía extraordinario, que el fútbol era universal y que les llevaban a los salvajes el juego. Pero hubo algo inesperado. No entendían el juego. Jugaban a empatar. En el partido a los 90 minutos estaba 2-1. Y entonces el árbitro decía: terminamos, y ellos se acababan, si no, y seguían jugando hasta empatar. Yo esto no lo pude chequear, lo conté el lunes, pero no lo chequeé, no lo chequeé todavía. Creo que hubo un partido que duró 3 días. No estoy seguro, como otro está siendo grabado, pero no estoy seguro. Pero merecería haber durado 3 días para lo que se dice. Hasta que no empataron, no terminaron. Yo me imagino que eso serían planteles de más de 30 jugadores, porque había que descansar, dormir, ir al baño, comer, ir a saludar a la familia, volver a jugar, hasta empatar. Esa idea me parece que tiene relación, ¿no? Como una debilidad que no piense en ganar la partida. Es casi una utopía, ¿no? El derecho a empatar. ¿No? Habría que agregar a la lista de derechos, ¿no? El derecho a la debilidad, el derecho a empatar, el derecho a no ganar, el derecho a no vencer. Todo pobre a lo fuerte, ¿no? Estamos discutiendo con una poética del principio del siglo XX. Una cosa más para terminar, no sé si hay alguna pregunta. Me gusta afirmar la idea de una debilidad soberana, la idea de soberanía de la debilidad. Una debilidad que no dependa de lo otro que es la fuerza, como su contraparte, su contraste, su opuesto. Una debilidad porque sí. Una fragilidad, y acá sí volvemos al tema del principio, una fragilidad que comule. La palabra copular tiene relación con una erótica de la debilidad, es algo que plantea en la presentación de Adínata Medvedo, en un texto que se llama, que yo recomiendo, toma una conferencia del orden para pensar el problema del erotismo y verlo en la relación con la debilidad. Es decir, la soberanía, la idea de una erótica de la debilidad me parece que
humanidad transforma la suavidad erótica. Hay que pensar, ¿no?, lo que escribió Paul Preciado sobre la sociedad pornográfica. Si no tiene relación con esto, ¿no? La sociedad pornográfica es una sociedad que hace de la sexualidad una fortaleza autosatisfecha. Mientras que la erótica, como dice un autor francés que es Georges Bataille, tiene relación con lo imposible. Por eso dice con la muerte. Hay en la erótica una suspensión de la muerte. De hecho, los franceses al orgasmo, lo que nosotros conocemos como el orgasmo, que sería ese momento de plenitud amorosa, erótica, donde los cuerpos se funden. Vieron que el orgasmo es una experiencia nada más estúpido que hablar que puede hacer en algún lado, ¿no? Pero bueno, yo quería llegar a decir que Georges Bataille desarrolla un libro sobre el océano erotismo a partir de una frase que él ha vivido, como nosotros, más fuerte, que esa situación de que además se llama orgasmo, habría que abrir un capítulo, no sé cómo se llama eso, que se habría con ese nombre. Y los franceses utilizan la expresión literaria que se llama petit mort, la pequeña muerte. Entonces él piensa en el erotismo como una suspensión provisoria de la idea de que vamos a morir, como un momento de eternidad y como un momento de desafío a la muerte. Lo que planteaba el otro día, ¿no?, es un momento de temeridad. Es decir, ante el miedo a la muerte, ese temblor, esa liberación de los cuerpos en el amor, son como una imprudencia necesaria, porque es una imprudencia olvidarse de la muerte, pero es necesario. Tal vez hacemos el amor para el